Aquí, en este espacio donde exploraremos el impacto del Big Data en la toma de decisiones estratégicas. Hoy descubriremos cómo transformar grandes volúmenes de datos en información valiosa para impulsar negocios, proyectos y decisiones informadas. Contaremos con la presencia de nuestros expertos académicos, Philippe Bolland, Jorge Mario Caram y Ana María, quien nos estará acompañando en este webinar. Antes de comenzar, algunas notas técnicas. Este webinar está siendo grabado para que puedan revisarlo más tarde y para aquellos que no pudieron unirse en vivo. Animamos a todos a participar activamente. Pueden enviar sus preguntas a través del chat en cualquier momento. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Agradecemos apagar sus micrófonos y activarlos únicamente si desean hacer alguna intervención. Sin más preámbulos, comencemos. Muy buenas noches, ¿cómo han estado? Mi querido Philip, mi querida Ana, que me imagino está por ahí al tuyo. Vamos a iniciar entonces. De verdad me complace mucho presentarles a Philip y a Ana y moderar acá el proceso. Primero que todo, pues me presento para con quienes no nos conozcamos. Soy Jorge Mario Caram, soy vicerrector de investigación de la U de Cataluña. Y bueno, tengo un doctorado en educación, soy doctor en educación y sociedad, magíster en tecnología de información, soy psicólogo y encantado de estar aquí. No le voy a quitar el escenario ni me ha faltado a mis queridos Philip y Ana. Pero sí quiero comenzar con una reflexión para darle contexto a esto y es en el año 2012, si mal no estoy, es decir, ya hace 13 años, no es un tema nuevo, en Estados Unidos pasó un tema muy interesante, es un tema fuerte incluso, porque al hogar de una familia le llegó a la hija adolescente unos materiales de asesoría alrededor del embarazo. El padre reclamó, ustedes saben cómo es la sociedad norteamericana en estos temas, y hizo un tremendo reclamo, y se llevó una enorme sorpresa cuando descubrió que en efecto la hija estaba embarazada, ¿sí? Y a partir de ahí se empezó a generar la inquietud de cómo era posible, la cadena era Target, si mal no estoy, cómo era posible que una cadena de suministros se enterara antes de la condición de gestación de su hija adolescente, mucho antes que la familia se enterara. Hoy quizás eso ya no sorprendería tanto, pero esos son algunos de los albores de lo que empieza a revelar el Big Data y todas las posibilidades que encontramos alrededor del mismo. Es por eso que quiero invitar acá, hoy hemos invitado a Philip y a Ana para que nos compartan alrededor de todos estos efectos, alrededor de todos estos efectos frente al Big Data. Así que, mi querido Philip, con este tema de introducción, ¿qué te parece si damos inicio con algunas reflexiones sobre ello? No, está perfecto. Está perfecto. Entonces, hay una cosa interesante aquí. Es decir, que, como dices, hace 12 años es un periodo donde justamente ya empezamos a compilar información, ya Internet tenía algunos años. Entonces, ahora vemos que los algoritmos nos conocen mejor que nuestra propia familia, lo que demostraste ahorita. Es decir, que el papá no tenía tanta información de su hija, pero el algoritmo ya puede anticipar y prevenir. Entonces, saber qué tenía. Entonces, bueno, soy Philippe Bolland, soy analista geopolítico, presento a Ana María Moreno. Buenas noches a todos, soy Ana María Moreno, soy diseñadora industrial y tengo un máster en gestión de información y gestión de conocimiento. Y acaba de hacer un tour ahorita para Cámara de Comercio Española en las diferentes cámaras de comercio de Colombia en tema de analítica de datos. Smart City y analítica de datos para empresas del sector tecnológico. Pues aquí voy a mover mi diapositiva. Entonces quería iniciar con justamente el tema que es el poder transformador del Big Data, cómo convertir datos masivos, Big Data, en decisiones estratégicas. Es decir, creo que aquí la decisión era justamente mandarle esos preventivos a la chica, pero vemos que en este momento el Big Data está haciendo un boom con el tema de inteligencia artificial y con el tema militar a nivel internacional. Aquí lo que quería resaltar es un poquito cómo está Colombia.
porque justamente hay que despertarse, porque vemos que en este momento innovación y creatividad, eso fue el informe de 2024, se está gastando solamente 0,2% en el PIB en tema de investigación, o sea que es muy poco. Y Colombia queda al puesto 76 a nivel internacional. Entonces, vemos que en el ranking de inversión, como decía, 2.07 es mucho menor que la mayoría de los países. Si miramos países de la región que son fuertes, Brasil, hasta México, teniendo justamente más presupuesto porque hay más habitantes. Entonces, Colombia carece justamente del nivel de investigación y veremos que se puede hacer investigación utilizando datos. Aquí es como se llama la cuarta revolución industrial, donde vemos un poquito la startup y la mayor startup. ¿Por qué las pongo? Porque vienen de datas. Entonces, por eso que pusieron justamente Colombia Tech Report 2023, vemos que donde hay más startup justamente es Bogotá. Entonces, la capital sigue siendo justamente el centro donde se está haciendo innovación. A pesar que se está hablando mucho de Medellín, vemos que Medellín solamente representa el 25%, es decir, que Bogotá tiene más el doble en este momento. Y aquí, con lo que hablabas justamente sobre la importancia de los datos, quería resaltar 2 publicaciones y un libro. El último libro de Yanis Varoufakis, que es el ex ministro de Economía de Grecia, que justamente habla del tecnofeudalismo. Entonces, no es la primera vez, se hablaba de colonialismo digital, entonces diciendo que está matando el capitalismo. Y lo vemos en este momento, ¿quién está manejando justamente el tema de Doge en Estados Unidos? Es Musk, y Musk vende datos. Es decir, que vemos que en este momento los datos están tomando más y más información. Hasta los Tesla lo que les servía es justamente recopilar datos. Entonces, el tema que vemos que hay un cambio total al nivel económico donde los datos tienen importancia. Eso quería mostrarle justamente cuando se habla en este momento de los aranceles de Colombia, que le van a poner arancel al aguacate. Entonces, vemos que el tema no hay que trabajar a aguacates, hay que trabajar fuertemente el tema del arancel. Aguacate bueno para el tema de soberanía alimenticia. Entonces, recomiendo justamente esta primera crítica de la economía digital, el colonialismo digital y el tema del tecnofeudalismo, que son 3 libros bases justamente para entender un poquito lo que está pasando. Aquí puse uno de los más grandes impulsadores del tema del Big Data y el tema de la información, es la DARPA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y vemos un poquito la evolución a lo largo del tiempo. Es decir, que son los papás de Internet, lo sabemos con DARPA. Puse el desarrollo de Internet y no puse de la web, porque Ana, si puedes hacer la diferencia entre Internet y la web. Bueno, sí, para aquellos que utilizan el término web e Internet como sinónimos, Internet es la infraestructura, todos los cables, los servidores, los satélites que nos permiten la transmisión de datos y manejan el protocolo TCP/IP. Y la web llega 16 años después, en los años 90, mientras la primera es de los años 70, con la llegada del protocolo HTML, y es más la capa de información donde encontramos sitios web. Entonces, vemos que la disponibilidad de la información ahora es lo que permite Big Data. Estamos produciendo cantidad inmensas de información. Entonces, se está duplicando cada X años. Aparece la ley de Moore en este momento, la multiplicación de la información. Entonces, ahora peor con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, lo vemos en el presente. Es decir, que antes cuando teníamos el telégrafo, el teléfono, entonces esta información la producimos, pero no se puede almacenar y compilar como hoy en día. Entonces, aquí les dejaré estas diapositivas que justamente muestran un poquito la evolución de los medios de comunicación con la evolución justamente del Big Data. Aquí el DARPA lo ponía para el año 2000 y aquí hice un poquito, no sé si lo ve bien porque la diapositiva es un poquito chiquita, donde vemos un poquito la historia del Big Data, que realmente el término nace en el 99, el otro dice el 2000, entonces estamos bien. Y entonces aquí vemos un poquito cómo va evolucionando. Entonces, con el lanzamiento 2012, la evolución con Google, con BigQuery. Entonces, ahora 2018, las primeras leyes fuertes de regulación en Europa, que hablaremos más adelante. Entonces, lo puse aquí porque es un componente importante y vemos un poquito la diferencia que hay entre Europa y Estados Unidos en este momento en manejo de información. Entonces, crecimiento de la IA con el Big Data y expansión que están en este momento de analítica en tiempo real, el just in time. Es decir, que lo que ha cambiado es que ahora en tiempo real podemos procesar información. Y aquí
hago énfasis con el sector militar. Vemos que el tema de Big Data, la recuperación, acabamos de hacer un programa de radio ahorita en la Santo Tomás con alguien del ejército que nos explica un poquito la compilación de la información que puede haber en el sector militar y cómo lo están compilando ahorita, desde el terreno, desde los captores, sensores, obviamente los drones y otros. Entonces aquí quería mostrar, no, ¿por qué no está disponible este video? No está disponible el video. Sí, me lo busca. Es interesante, quiero iniciar porque es un video muy corto justamente que habla de un tema que estoy trabajando desde hace años que se llama algocracia, la gobernanza por los algoritmos. Pues ya cambió de lugar, pero si no la encuentras, yo lo pongo. ¿Logras entrar? No. No, espera. Y si lo pones por el chat, si pones el enlace de YouTube Sí. por aquí por el chat para ver si de pronto... Sí, lo voy a poner en chat. Okay. Exacto, lo pondré en el chat. Entonces, aquí es interesante que muestra justamente un poquito la evolución del Big Data, y aquí es un poquito para montar los usos. Aquí no es, como se llama, totalmente explícito, es solamente para mostrar que se está utilizando el sector bancario para el tema perdón, de detección de fraude, el tema de análisis de riesgos, el tema de automatización de inversión, porque fueron los primeros sectores. En el sector de educación está entrando poco a poco con el tema de aprendizaje personalizado, gracias a la inteligencia artificial, optimización de los recursos académicos. Entonces, transporte, logística, es un sector que lo utiliza bastante con el tema de ciberseguridad, entonces que es otro tema que estamos trabajando con la cátedra. El tema más antiguo también es el sector de la salud y la medicina. Entonces vemos que, por ejemplo, con programas también de inteligencia artificial, la inteligencia artificial es el algoritmo justamente que se va a nutrir de los grandes datos para justamente sacar patrones. Entonces, que sea detección del seno u otro. Al nivel de mercado de publicidad, entonces, lo que demostró Jorge Mario cuando inició justamente mostrando esta empresa que logra mandar un target específico a una familia. Entonces, obviamente, vemos que Amazon y esas empresas viven y están trabajando mucho el tema de la gestión de datos. Entonces, cuando hablamos de Big Data, tenemos que hablar de los 5B, que son valor. Entonces, valor de los datos, generación de ventaja competitiva para las empresas, conversión de datos útil en conocimiento útil, entonces, impacto en la toma de decisión. Entonces, aquí es el tema de valor. El tema de volumen de datos, vemos que el problema de la inteligencia, o la ventaja de la inteligencia artificial hoy en día es que hay tantos datos que se están justamente produciendo que el humano no los pueden, ¿cómo se llama?, administrar. Contaba justamente que las fuerzas militares antes era casi un Excel, donde pedía la información. Ana ya puso el enlace. Entonces, otro tema que estamos trabajando desde hace años es garantizar la integridad de la información y su custodia a través de blockchain. Si quieres explicar un poquito, porque tiene que ver blockchain con Big Data, porque blockchain muchas veces se ve en el tema de criptoactivos, pero también de protección de la información. Sí, la blockchain es una tecnología que es la infraestructura por donde corren los criptoactivos y se transforma como en una nueva capa de Internet donde se va a transferir valor directamente entre usuarios. Es una infraestructura descentralizada y que tiene una característica, es que los datos que se guardan ahí no se pueden eliminar ni modificar, son inmutables. Entonces, hay una persistencia de estos datos en el tiempo que son más de tipo de eventos, transacciones entre usuarios anonimizados. Entonces, tenemos que tener una veracidad de la información, una calidad y una fiabilidad de los datos. Entonces, blockchain permite justamente si se entra un set de datos, después sacarlo, entonces sabe qué momento entró y otros. Entonces, el tema de velocidad, lo que se está trabajando en este momento con el tema de la 5G y la 6G, es decir, que vemos que los que están utilizando datos bastante son todo el tema de ciudad inteligente, Smart City, todo el tema de transporte. Entonces tenemos que tener una latencia mínima, es decir, que más reciben los datos. Lo vemos también con el tema de la cobertura de los satélites en Ucrania durante la guerra, entonces tenemos que tener una latencia mínima.
había unos satélites que están no geoposicionados, como sea, más altos, entonces hay una latencia muy grande. Es el tiempo de transmisión de datos. Sí, cuánto tiempo pongo para que un dato llegue. Entonces, si estoy haciendo training de esto que sea rápido, pero también el sector militar y el sector automotriz, justamente para los carros autónomos. Entonces, igual, el procesamiento en tiempo real, just in time, en este momento necesitamos, y el flujo de datos en constante movimiento. El tema de la veracidad, que son 2 veces aquí que lo puse, no sé por qué. Entonces, aquí están justamente los datos. Entonces, si entramos con el tema de datos masivos, de la información al conocimiento, vamos a ver que tenemos una parte que es cómo estamos recorriendo los datos. Entonces, aquí estoy poniendo unas cosas sobre cómo tenemos que elegir. Está el tema de web scraping, que veremos un poquito más adelante. El tema de cómo las almaceno para que sean seguros y para evitar los saqueos y la alteración de esos datos. Sabemos que se está trabajando sobre qué tipo de soporte, por qué los datos, justamente. Entonces, con el tema de cumplir con las normativas, como digo, es decir, que la manera que estamos compilando los datos. Aquí en Colombia existe habeas data sobre las personas. En Estados Unidos, ciertas empresas con el tema de Patriot Act pueden justamente una legislación de California que es mucho más restringida al nivel de almacenamiento de datos frente a la legislación en Texas. Es por eso que muchas empresas empezaron a moverse en Texas. Al tema de visualización de datos, es una herramienta que ¿cómo se llama? Que Ana trabajas mucho, que es el tema de Power BI, entonces visualización de datos, pero también está el tema de Machine Learning, entonces, ¿dónde vamos a poder visualizar esos datos? Como digo, esos datos, ¿por qué queremos utilizarlo? Para tomar decisión. Entonces, tenemos que definir un objetivo, es decir, no es tomar datos por tomar datos, porque aunque hoy ya existen los lagos de datos donde podemos poner mucha información, pero va a ser mucho más duro para poder procesarlo. Entonces, determinar las fuentes adecuadas. Así son más tips. Pero lo que quería hablar es más bien OSINT. Aquí creo un sitio web, justamente porque estaba formando a través... regreso atrás. Le voy a dar clic y lo voy a copiar. Entonces... ¿Lo ven ¿Lo ven el sitio web? ¿Lo están viendo? No, yo estoy viendo solo la imagen de la diapositiva y veo que... Listo, entonces lo voy a dejar en el chat. Este es un sitio web que se ha creado justamente para la formación de entidades públicas aquí en Colombia a través de la Embajada de Estados Unidos. Perdí mi diapositiva. La voy a encontrar. Tiene 2000... Si quieres, acá comparto la página web y ya compartí el sitio web en el chat. Okay. Entonces, los SINT, es decir, que es fuentes abiertas. Lo utilizamos aquí, se refiere al proceso de recolectar y analizar información de fuentes públicamente disponibles para apoyar la toma de decisión. Es decir, que cuando estamos justamente creando una base de datos, entonces obviamente si somos una empresa que tiene sus propias bases de datos, no hay ningún problema, pero una startup, por ejemplo, los de ChatGPT y otros, tenía que montar su propia base de datos. Entonces, su propio tipo de información. OSINT es de una manera legal. De una manera legal son fuentes abiertas que yo puedo utilizar justamente para compilar información. Entonces, aquí dejé un sitio web donde verán cómo se puede utilizar OSINT en diferentes partes, desde la parte de investigación justamente judicial, lo que trabajamos, pero también en la parte académica o la parte empresarial. Entonces, hay diferentes ítems en este sitio web que se ha creado, donde estoy mostrando y también tengo una sobre herramientas al interior. Entonces, porque el problema es justamente lo que demostró Edward Stoller, es decir, que no es su frase, pero decía, si es gratis, el productor es tu Internet, nunca olvida. Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que publicamos. Mucha gente que utiliza ChatGPT en este momento en sus empresas están dando información a OpenAI, que eso es un peligro. Entonces, ellos están construyendo una base de datos bastante importante. Aquí lo que nos muestra él es cómo justamente grandes empresas están haciendo, si se levantó la mano, ¿quién levantó la mano? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿No? Continuamos. Entonces, la idea es justamente la compilación de información. Tenemos que tener mucho cuidado de dónde la estamos tomando. Está el tema del web searching, que es justamente aquí, es donde yo no utilizo la legislación y voy a chupar toda la información que voy a encontrar. Es decir, que esto es totalmente ilegal. Como digo, ya lo hizo también OpenAI.
Entonces, muchas empresas lastimosamente lo están haciendo. Entonces, cuando yo estoy creando mi base de datos, tengo que tener todo el tema regulatorio si lo estoy montando en Colombia o en Francia. Es decir, que no me puedo permitir empezar a chupar cualquier tipo de información en la web para justamente tener esto. Hay una película sobre Netflix que les recomiendo, franchuta, que se llama Antarctica. En Antarctica, justamente... Antracita. Está buscando un criminal y aquí utiliza justamente el web shorting, es decir, la parte ilegal. Entonces, llamando a compañeros que le van a dar accesos a base de datos que son CERAs, medicales, que sabemos que el sector medical es un sector que está protegido, no se puede consultar, está buscando fichas de empleo, entonces aquí está haciendo todo lo ilegal, no es la policía, es una persona en particular, entonces mostrando cómo se realiza estos tipos de información. Otra que sí es con OSINT, que es otra, ¿cómo se llama?, que le recomiendo, que está en Netflix, que no te metas con los gatos, un asesino en internet. Es decir, que había una persona que estaba haciendo videos asesinando a gatos. Entonces, la comunidad empezó a buscar información relevantes en sus videos y lograron capturarlo. Entonces, la idea es cómo justamente con todos los datos que estamos dejando aquí, porque lo vengo hablando de Big Data, porque justamente ahí estamos dejando demasiados datos. Lo que inició Jorge Mario es decir que son demasiados, aquí lo lograron capturarlo justamente al inicio con un aspirador que estaba utilizando. Entonces se dieron cuenta que había una foto de un aspirador. Obviamente están los enchufes eléctricos que son diferentes en Europa o en América, pero también el aspirador se dieron cuenta que estaba vendiéndose solamente en ciertas regiones en particular. Y después, compilando, entonces lograron determinar exactamente con tema de OSINT dónde está viviendo. Entonces, como digo, si logramos capturar algo, y eso es la sociedad civil, no fue una cosa hecha por la policía. Es internautas justamente llegando a foros de aspiradora, porque la foto de un asesinato está al lado de una aspiradora. Entonces, cómo justamente se logra procesar la información. Está todo el tema también de la huella digital, entonces, que se está hablando aquí. Es decir, que lo que tenemos que tener cuidado es qué tipo de información estamos dejando. Y aquí no hablo solamente de las personas físicas, estoy hablando de personas morales. Como digo, en este momento hasta las empresas están dejando mucha información en Internet y esta información permite vulnerarlos demasiado más rápido. Están utilizando programas de inteligencia artificial que no están controlados, donde están dejando su información a terceros, que eso es un peligro total. Las huellas digitales son en la... Sí, dale. El tema de datos biométricos, como empresas como WorldCoin, que están escaneando los ojos de diferentes, pagando entre 100,000 pesos para obtener ese dato biométrico. Entonces la persona de escasos recursos dice, pues con eso pago los servicios y bueno, veré después qué hago con mis datos, ¿cierto? Pero entonces no sabemos dónde la superintendencia, por ejemplo, previno sobre ese tipo de acciones porque no se sabe esos datos dónde están guardados y cuánta gente tiene acceso a esos datos. Entonces, a nivel de datos y de Big Data, lo que ha llevado es justamente transformar todo el sistema de almacenamiento y gestión de datos. Entonces, estamos hablando de data center en varios países. Entonces, las empresas tienen o una copia o toda su información justamente en la nube. Entonces, ha transformado totalmente. Como digo, son tantos datos que se está compilando. Y, ¿cómo se llama? Cuando hablaron de Cambridge Analytica en una ponencia anterior, justamente Cambridge Analytica lo que lograba es justamente determinar quién persona era capaz de cambiar su voto o de cambiar, no muy poco, pero de justamente dejar su voto influenciar por tal y tal razones. Entonces, compilando información. Entonces, son miles de información que se está recopilando, era más de 20,000 información sobre cada persona. Entonces, es... Sí, recopilaron información de entre 50 y 80 millones de personas. Entonces, está el tema de la organización, estructuración de la información que ha cambiado bastante. Es decir, que frente al Excel que teníamos antes, ahora son lagos de datos que son capaces de extraer información desde, usted pone de video textos y puede preguntarle dónde está el carro que hizo una vuelta cerca de una pirámide, le encuentra todas las imágenes. Sí, tenemos el lago de datos, hay que entenderlo como un almacenamiento en la nube de todos los datos críticos de la empresa, como un backup, pero sin tratar los datos. Entonces ahí va, por lo menos están guardados y se hace una extracción a posteriori, limpieza y trabajo a posteriori, después de haber sido almacenados.
Sí, lo que se está trabajando mucho en Big Data es la técnica de archivamiento y respaldo de la información. En caso de pérdida, porque sabemos que un disco duro tiene una vida útil de tanto, una disquete menos. Y porque además ya está en vigencia pues el ISO 27001, que es la protección de datos, y las empresas tienen que estar a norma con eso. En el caso, por ejemplo, un caso crítico que fue el de Sanitas, que tuvo un ataque de ransomware, que secuestraron todos los sistemas de información y no podían operar, o sea, trabajar con los pacientes, ni citas, ni revisar historias clínicas. En ese caso, ellos no solo no pudieron pagarle al que secuestró los datos, porque no pueden hacer uso del dinero público en ese tipo de situaciones, y por otro lado, tuvieron una multa de la Supersalud por no haber hecho un backup de los datos. O sea, ahí no solo estamos hablando de todo cómo se puede, si no cuidamos bien nuestros datos, cómo se puede bloquear toda la actividad de la empresa, sino podemos tener también multas por parte de las entidades reguladoras por no haber hecho guardar los aquí datos. Con el tema de seguridad y protección de datos, cumplimiento, cifrado, entonces blockchain y otros. Entonces, lo que ha cambiado también bastante en este momento, el ISO 27001. Entonces, lo que ha cambiado es también la visualización de los datos. Es decir, que en este momento ya en tiempo real puedes mostrar justamente, entonces, bueno, está por BI, ¿cuál más utilizas? Tableau, entonces son varios que se Sí, hay varias herramientas para hacer reporting, o sea, tratamiento de datos, visualización de datos. Eso se está efectivamente Tableau, Power BI o Google Locker Studio. Sí, que son varios. Aquí justamente para análisis y visualización, todos estos los dashboards interactivos que permiten la toma de decisión. Está el tema de procesamiento de datos, que vemos que en este momento la extracción, la transformación, la carga de datos es mucho más rápido. Entonces, eso se ha mejorado, aunque ahora los datos son más pesados, porque estamos hablando de datos audiovisuales también. Es decir, que claro, antes era textos. Antes se hacía una extracción de información a partir de tablas de información, de texto estructurado, y ahora se busca que a través del data mining poder extraer toda esa información que traen esos documentos no estructurados. Ahí, está aquí. Sí, entonces la importancia de la calidad y la limpieza de los datos, eso es importante. Es decir, que tenemos que verificar que los datos, como digo, por ejemplo, un semáforo que no está mandando datos, tenemos que verificar si no fue alterado. Entonces puede sacar esa información. La persona que lo está tomando, entonces verificar, porque el problema es que al nivel de datos trabajamos en conciencia y nos damos cuenta que muchas veces los datos están tomando, llenando, pero no verificando. Todavía en el portal datos.gov.co encontramos Medellín, capital de Colombia. Entonces hay que tener cuidado de esto. Y bueno, ese es un proceso iterativo de gestión del flujo de los datos, o sea, porque está todo el tema de la recolección, el tema del tratamiento, el tema de la minería, que es encontrar patrones ocultos dentro de grandes masas de datos, el análisis posterior de lo que ha arrojado la minería, es meterlo en contexto, cruzar la información, agruparlo, encontrar las jerarquías, y para al final generar unas visualizaciones que van a permitir el tratamiento, la toma de decisiones finalmente. Sí, aquí hay varios temas, se puede hacer una conferencia entera sobre el tema, por ejemplo, de cherry picking. Entonces, un poquito como estoy un recolector de café, voy a tomar solamente los granos rojos. Entonces, yo soy un recolector de información y solamente voy a tener la información que me interesa. Entonces, porque digo, no es válida. Y la idea es compilar justamente toda la información, pero obviamente toma más tiempo. Entonces, ¿qué tipo de información estamos recolectando? ¿Cómo estamos? Está el efecto del... Pues, el proceso de análisis de datos es un proceso iterativo, ¿no? O sea, hacemos ese proceso de recolección hasta la visualización, pero volvemos y revisamos nuestros datos. Y aquí están todos los sesgos, en la recolección de datos y la interpretación de los datos. Entonces, aquí si quieres hablar de los sesgos, porque los sesgos es una parte importante en el sector de Big Data y analítica de datos, porque justamente los sesgos es lo que nos lleva justamente a errores de interpretación. Por ejemplo, análisis proyectivo en justicia, en el documental que quería mostrar a otros.
el problema que tenemos con los datos es que si no están bien hechas las muestras de la población, estas muestras pueden discriminar a los que están incluidos ahí. ¿Por qué? Porque se toman parámetros que de pronto, por melatismo, como dirían los mexicanos, porque así me parece, o porque en el caso mío a mí me funciona, el que hace el algoritmo para filtrar los datos puede generar un sesgo, o sea, un sistema discriminatorio por no contemplar tener una visión mucho más desde muchos ángulos o con diferentes puntos de vista para analizar. En Francia había el caso de era como un viceministro, secretario de Estado en el Ministerio de Telecomunicaciones, que nunca podía llenar los formularios de trámites en línea del Estado porque alguien se le ocurrió que el formulario de apellido, los apellidos tenían que tener dos letras como mínimo, y él, que era descendiente de chinos, su apellido era O con una sola Cedric. Le mando el Wikipedia de Cedric. Entonces, el pobre, creo que por eso terminó siendo secretario en este ministerio para resolver su problema y el de su familia. Sí, no está en español, entonces, pero está en inglés y en francés, obviamente, en chino. Entonces, Cédric O, el caso exacto de este ministro que nunca pudo... O los sesgos a la hora del muestreo, cuando se hace por ejemplo, el caso de los análisis biométricos, Biomic en Colombia tiene también ese problema, es que dependiendo del color de tu piel o rasgos faciales, cuando fue creado para la identificación de nuestras caras, pues no se tomó con toda la población mundial, no se ajustó a todos los diferentes tonos de piel o rasgos. Entonces, las personas con rasgos afro, o sea, el color más oscuro, o con ojos rasgados, el sistema no los reconoce. O el sesgo de las mujeres también, que es bastante importante. Ahí el sesgo también está, que en analítica de datos, pues cuando uno tiene muchos datos y nunca se han analizado, pues se utilizan unos algoritmos para encontrar esos patrones. El problema es que se trabajan con datos históricos, y cuando quieren encontrar patrones, entonces estamos trayendo patrones del pasado, patrones donde las mujeres están muy mal representadas laboralmente, y entonces estarían arraigando esas relaciones culturales, más no unas relaciones actuales laborales. Eso ha pasado con muchos algoritmos que se utilizan para la selección de mejores candidatos, porque se busca cuál fue los mejores perfiles que se han contratado, y luego se lo aplica a una población actual, y resulta que solo le dan el puesto a hombres porque así se ha dado. Entonces, no, porque es que la fórmula del éxito es ser hombre, porque así siempre ha funcionado. Entonces, se arraigan al analizar datos y tomar decisiones con datos históricos, pues decisiones del pasado que ya no están actuales. Esos datos se ven mucho, perdóname, me hiciste acordar, en el fútbol, ¿sí? En donde los equipos de fútbol manejan mucho las cargas de sus deportistas, sobre todo por la exigencia que hay, y de todos modos se termina dando una carga lesional muy alta, porque se basa mucho más en los históricos de los jugadores que en sus presentes, ¿sí? Y termina generando una información imprecisa, y por eso ve uno una carga lesional muy alta en equipos representativos que tienen unos manejos de Big Data y que tienen una preocupación constante en eso, cuando este es un tema que desde 2014 ya está muy evolucionado. La NBA tenía eso muy bien llevado, pero en el fútbol todavía, por lo menos en el local, para hablar de Colombia, uno encuentra mucho en los equipos, llamémoslos grandes de fútbol, que tienen un muy buen presupuesto en eso, que todavía siguen fallando en esa parte discriminatoria. Y como digo, yo voy a insistir sobre el tema cherry picking. Yo me acuerdo cuando llegué aquí en Colombia, era supuestamente el país donde la gente está más feliz del mundo. Entonces yo creo que solamente entrevistaron a algunos, pero eso es... Entonces ahí el muestreo, también el sesgo cultural, el lavado de datos, no representar bien, entonces más unas connotaciones, ¿cómo se llaman? Culturales. Es algo que yo les explico mucho a mis estudiantes de ingeniería, pues que alguien que estudia ingeniería son
tecnófilos, ellos creen que las tecnologías son neutras y que son menos corruptibles que un humano que si le pasan el billetico por acá, pues él va a acomodar las cosas para el que mejor pague. Entonces dicen, no, el algoritmo es sí o no, o sí o no, ¿cierto? Pero entonces yo lo que les digo es, pero tengan cuidado con los datos, ¿cierto? Y tengan cuidado también lo que ustedes están programando, porque la programación de base no es neutra. Estamos programando un modelo de negocio, estamos programando una fórmula de éxito para alguien, no para otro. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, pues, si usted tiene 100 clientes no es un problema, pero cuando usted es Facebook y tiene la mitad de la población en todas sus herramientas, pues puede generar unos impactos sociales muy grandes. Pues aquí te voy a tomar de conejito de Indias, Jorge Mario. Como tú hiciste mucha investigación, entonces vamos a hablar de cómo garantizar la privacidad y seguridad del manejo de los datos personales. Entonces, en el caso de alguien que vista una página porno, lo que estudiaste académicamente sobre el tema, ¿qué se requiere? Sobre mis investigaciones académicas en esa área, ¿te refieres? ¿Qué se requiere para entrar a una página porno? Ya me explico. La primera cosa sí, que pregunta es la Me han contado que abrir una página de incógnito. Me han contado. Sí, pero aunque la abres incógnito, te van a preguntar tu edad. ¿Listo? Sí, señor. Y en este momento la Comisión Europea está buscando que los jóvenes adolescentes no entren en esta página. El problema es que si se pregunta la cédula, imagínate, al nivel de recopilación de información, de saber que tú estás entrando a tal sitio porno, mirando tal tipo de porno. Entonces es un problema de privacidad. Entonces, entrar a una página porno es legal para un mayor de edad en Colombia y en Europa. Pero el problema para un menor es no aconsejado, ¿ya? No va a ir a cárcel, pero no es aconsejado. Es decir, que en este momento se está trabajando mucho, porque cuando dices página privada, no vamos a conocer tu ¿cómo se llama? Tu navegación. Pero cuando entras en estas páginas, te van a preguntar justamente edad, pero la mayoría de los adolescentes lo que van a hacer es mentir. Entonces tendría que tener un sistema que verifique que tú eres mayor de edad. O sea que tendrías que poner tu cédula y hasta una fotografía mostrando que es tú, que no utilizaste la cédula del hermano o del papá. Entonces en este momento, a nivel de datos... Se vuelve como los bancos. Tal cual. Entonces estamos mirando hasta qué punto. Es decir, que es por eso que la reglamentación GDPR, entonces de datos personales, es una cosa importante. Aquí tomé este ejemplo, pero otros ejemplos, es decir, que sabemos que en este momento el que tiene los datos, entonces el que maneja Big Data realmente, es como manejar el oro, porque el petróleo todavía está alto, pero el petróleo es escaso, el oro ya es menos escaso, parece. Entonces, lo que vemos es que hay una legislación importante en este momento sobre el tema de marco ético y regulatorio de los datos que estoy compilando. Lo vimos, lo que pasó con la Cambridge Analytica, donde si yo logro tener los datos de las personas, puedo perfilarlas. Entonces, para toda empresa es interesante. Como contaste al inicio, entonces puedo mandar el producto que le corresponde. Porque, por ejemplo, si sé que la mujer está embarazada, ¿qué voy a hacer? Al 90% voy a mandar cerveza al esposo. Entonces, aquí, bueno, pero igual, si sé que mira fútbol, le voy a mandar tal cosa. Si sé que le gusta viajar en tal lugares, entonces vemos que Google nos tiene rastreado. Entonces, de dónde pasamos, qué restaurante y todo eso. Entonces, Amazon, según lo que estamos comprando, nos va a dar información. Entonces, la idea de esas tiendas actuales son capaces justamente de ofrecernos un producto que mejor nos corresponde, hasta conociendo nuestro poder adquisitivo, saber exactamente qué ofrecernos. Por ejemplo, no nos va a preguntar un Ferrari si sabemos que tenemos un sueldo de académico colombiano. ¿Sí? Entonces, es esto que es importante en este momento, es decir, que la importancia en este momento del Big Data es que el que maneja los datos, gracias a los algoritmos actuales, entonces lo que llamo algocracia, la gobernanza por algoritmos, podemos perfilar, y lo que demostraste al inicio, perfilar mucho más un potencial consumidor que cualquier vendedor en una tienda. Es decir, que si uno entra en Catronics para comprar un televisor, mejor entrar en Amazon, que le va a decir, bueno, que es difícil que lleven aquí porque hay gasto de transporte, pero no lleva exactamente la mercancía que corresponde. Entonces aquí lo dejé en texto, entonces sobre todas las ventajas competitivas de sostenible, justamente porque quería introducir justamente el tema que estamos trabajando ahorita, que es el tema de Colmena DAO. Y Colmena DAO es recopilar al máximo de información. Vamos a chuzar legalmente abejas.
Entonces no lo vamos a hacer sobrehumanos, pero aquí es como una mini Smart City, una ciudad inteligente, donde la población son abejas y podemos monitorear su estado de salud, el sistema de polinización, el sistema de, ¿cómo se llama? De la temperatura, la vibración, o sea, lo que es el sonido. El contorno, los el desiertos peso. verdes, los desiertos verdes. Y aquí necesitamos justamente tener un lugar donde vamos a almacenar esta información. Y la idea es que tenemos 2 megacomputadores, uno que está de RIPSI, entonces de la red clara, y el otro que estamos negociando, espero que el jueves acepten, con el computador de biodiversidad colombiano, que es justamente BIOS. Entonces, buscan BIOS Manizales y verán que son los megacomputadores. Tiene uno de Microsoft y otro que es una donación de China, porque Big Data necesita grandes almacenamientos, grandes poder de computación. Solamente para aprender el computador de BIOS cuesta 80 millones de pesos. Porque, para que sepan. De bajar la luz de Manizales. De Manizales. Entonces, estamos hablando de gran poder de computación. Entonces, el problema actual de justamente la gestión de datos y el tema de Big Data es de almacenarlos no sirve. La idea es almacenarlos para justamente explotar esos datos. Entonces, para sacarles máximo provecho. Entonces, aquí justamente quería hacer la promoción de una herramienta que es totalmente gratuita. Yo soy fanático. Ana ahora ya se mordió en esto, que es justamente totalmente gratuita, que es Orange. Entonces, si te dejo. Orange Data Mining es una herramienta para hacer flujos de trabajo, es una herramienta académica desarrollada por una universidad, esperen, la busco acá, que se llama Orange Data Mining. Listo, ahí debe aparecer. Orange Data Mining, ya se las comparto. Como es una herramienta académica, está hecha para no conocedores en programación. Entonces, esta herramienta permite, de alguna manera, a todas las personas jugar con sus datos sin necesidad de programar en Python o utilizar algoritmos complejos, sino que ya viene modulada. Aquí, como lo vemos, pues usted puede seleccionar esas bolitas que le llaman en los widgets, son unos complementos, en el cual usted va generando sus flujos de trabajo y va, por un lado, importando información, visualizando esos datos, filtrando datos y sometiéndolo como a diferentes algoritmos que son para conocer las dispersiones, los agrupamientos de la información, encontrar esas relaciones ocultas que pues a simple vista no podemos ver. Entonces, espérense que cerré preciso Philip tiene en su computador 2 millones de, 2 millones de imágenes. Y ahora, ¿dónde ustedes están? Acá ya los vi. Listo, se los pongo por acá. Entonces, ahí sí, ya listo. Entonces, esta herramienta pues va a permitir manejar los datos y que cada persona juegue. Y además trae los tutoriales, trae una explicación para cada widget, para cada componente. O sea, si esto es un algoritmo, esto es un modelo estadístico, entonces para qué se usa, en qué casos. Entonces, me presenta los ejemplos de estos diagramas de flujo de datos para que tú hagas tus ejercicios. Entonces, hay para extracción de texto, hay para datos de supervivencia de pacientes, biométricos, imágenes, para extracción de relaciones de imágenes. Él es capaz, ahí tenemos algoritmos que permiten encontrar, digamos, usted tiene 3.000 imágenes, hacer agrupamientos según... Pero a 3.000 con la versión aquí sería lento. No, el ejercicio con la que hicimos de animales tiene 3.000, pero son chiquitos. Chiquitos, porque sí, grandes. ¿Cuál es el problema? Si usted va a hacer 3.000 imágenes de cada una 20 megapíxeles, pues el aparato no le da, ¿cierto? Pero las de ejemplo que se tienen son pequeñas. Sí, si quieren trabajar una cosa más robusta, es Hugging Face. Pero es decir que para iniciar y para entender justamente el tema de Big Data o otros, es decir que para mí es la mejor herramienta que existe. Aquí la que está mostrando Philip, Hugging Face es el portal, como la gran Wikipedia y foro de todos los que están trabajando con modelos de IA. ¿Por qué? Porque IA nace de Big Data, es decir que sin Big Data no existe la inteligencia artificial. Sí, digamos que la IA hay varios, los algoritmos
que van a generar esa toma de decisiones automatizada, pero está también la infraestructura, tener los computadores que sean capaces de procesar esa información y los datos que han permitido el entrenamiento y la energía que se requiere también. Sí. Entonces, bueno, son como los componentes. Sí, Hugging Face le recomiendo, hay justamente una arena donde se puede probar justamente diferentes pero sistemas. No creo que los estén viendo. Hay base de datos, no, pero deje el enlace. Okay. Deje el enlace. Están, ¿cómo se llama? Varios, ¿cómo se llama? Datos, justamente. Dataset. Hay varios datasets, hay otros, pero hay varios datasets a nivel mundial, pero esta está buena para poder justamente manejar. Sí, es muy académica y muy fácil de utilizar. Para manejar volumen de datos importante es muy chévere. Y entonces aquí, bueno, toma decisión, la idea es un poquito, bueno, aquí termino porque era más bien dejar recomendaciones. Lo que vemos es que en este momento el tema de Big Data es un tema, ¿dónde están? Yo perdí el enlace. Ahí están ustedes. ¿Me escuchan? Allá. Espera, ¿salí? No sé. Sí, te escuchamos. Allá, entonces no los veo, no sé qué pestaña. El problema es que tengo un buen computador, entonces tengo miles de ventanas abiertas. Ya los encontré. Entonces, como digo, nosotros el ejercicio práctico lo estamos haciendo con colmenas de abejas, porque sabemos que vamos a compilar bastante datos. Ya hay sistemas con captores y sensores, porque el surgimiento del Big Data también es con tema de IoT, es decir, los objetos conectados. Entonces hay miles de objetos conectados que están mandando información. Lo vemos con información de salud, es decir, los reloj conectados pueden permitir evitar justamente los wearables. Sí, una crisis cardíaca, otro, están las neveras conectadas, pero vemos un montón de objetos conectados. Están todas las cámaras que están justamente en las ciudades, que están compilando datos. Entonces, en este momento estamos con flujo de datos bastante importante. Todavía no se ha optimizado. Es decir, que Medellín, que tiene un sistema de cámaras, todavía no ha optimizado el sistema, entonces se está pensando. Es por eso que se trabaja mucho el tema de Big Data con Smart City, el tema de ciudades. En el sector medical, sí, es decir, que ya hace años que es un sector que está muy adelantado, que también comparte bastante información. Lo vimos durante la pandemia, entonces hay bastante información que se están, ¿cómo se llama?, intercambiando. Lastimosamente, nuestro amigo, el mechudo, como decían Trump, por ejemplo, acaba de el tema del mar, entonces que va a ser un evento importante en junio justamente de Naciones Unidas, decidió de no compartir datos con Ifremer. Entonces ya firmó, es una lástima, es decir, que el intercambio de información entre países es importante. Colombia entró en la OCDE. La entrada de la OCDE, la OCDE, obliga a Colombia a tener un portal de datos abiertos. Por eso que vemos que la mayoría de los municipios, ya las ciudades y el gobierno están montando justamente por el tema de Open Government, pero el tema de Big Data. Entonces, es una obligación para ser miembros de la OCDE de tener portales de Big Data. Entonces, la ventaja para la investigación ahora es mucho más fácil. Es decir, que vemos que organización, pero tiene datos mal compilados, por ejemplo, Nacional, con sus datos de ingresados. Entonces, ¿te acuerdas que los campos no son los mismos, que no logramos ver justamente? Estamos haciendo un estudio y encontramos datos que no están procesados, que están solamente imágenes, y otros que están, entonces falta. El procesamiento de datos es un trabajo iterativo, o sea, cuando uno mira los datos las primeras veces está catastrófico, uno tiene que limpiarlos, tiene que asegurar después que esa compilación sea mejor la próxima vez. Entonces, hay un proceso ahí de estar todo el tiempo revisando y volver a iterar todo el tiempo el flujo de trabajo. ¿Existe alguna herramienta de prevención de lavado de equipos? Sí, fue el trabajo que he hecho. Tengo una conferencia que dicté a la Alta Corte de Policía Nacional y yo más que una conferencia, eran, ¿cómo se llama? 24 horas o 36 horas de formación. Sobre criptoactivos, digamos que... No, yo estaba con otras cosas de criptoactivos. Tú estuviste con la parte de criptoactivos y yo estaba con el tema de lavado de activos. Entonces, con el tema de activos, sí hay, bueno, con el Bitcoin es fácil, es decir, criptomonedas, hay varias herramientas que permiten hacer una trazabilidad, entonces analizar todos los datos. Por ejemplo, se sabe que la familia Trump acaba de comprar bastantes Ethereum, a pesar que el precio está bajando, y que BlackRock ha comprado bastante Bitcoin. Sí, digamos. No quiere decir que va a subir, cuidado, pero ya vemos un poquito los flujos. No soy especialista en lavado de activos, pero sí somos especialistas en el tema de blockchain y trazabilidad de estos activos digitales. Entonces, hay empresas que en ese caso, como Chain Analysis, que ellos están cotejando
billeteras que teóricamente son anónimas con el nombre del usuario. Entonces, sí hay, la UIAF, por ejemplo, maneja todo eso. Sí. Acá en Colombia. No, sí, pero lo que hice yo es justamente haciendo trazabilidad de activos para ellos. Puedes dar nombres de herramienta. Hay bastantes herramientas que puse en el sitio web que les dejé. El de, pues la mayoría, con el tema de OSINT, eso ya vamos a encontrar varias herramientas. Hay otras que son más poderosas y pagando. Por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Que siempre me equivoco el nombre, que es la competencia de Preligem en Francia, que además mire sus acciones en la bolsa hoy. Bueno, entonces mandaré sí, posteriormente información. Vamos a dejar nuestros datos, nuestros LinkedIn, para que los tenga, pero la idea es que sí, son miles de datos, miles de programas que existen. Hay unos más, ¿cómo se llama?, poderosos que otros. Entonces, la UIAF ya tiene bastantes, ¿cómo se llama?, más herramientas que la policía, fiscalía tiene unos, entonces cada uno, el problema es que no está muy, ¿cómo se llama?, divulgados. Y no todo el mundo lo está utilizando. ¿Preguntas, dudas? Bueno, no, muchísimas gracias, querido Philippe y Ana. Realmente una ilustración absolutamente completa que nos deja antojados, por supuesto, siempre. Sí, porque poder conocer mucho más, ¿no? Sí, cada uno es un mundo, es decir, que desde la custodia del Big Data, de la extracción. Por ejemplo, cosas interesantes, Mintic ha sacado una guía de gobernanza de datos para los que quieran pues leerla, gobernanza de datos, pero está muy dirigida al sector público, pero está en ese orden porque pues tenemos que entender qué es un dato, cómo se gobierna. No todo el mundo puede tener acceso a todos los datos estratégicos de la empresa, entonces hay que también darles niveles de acceso a los diferentes empleados. Por otro lado, pues está la ISO 27001 de protección, de tener los mínimos cuidados con estos datos, porque pues en este momento tan digitalizados, eso puede ser catastrófico para una empresa perder sus datos. ¿Qué otras cosas? MinCiencias también sacó una guía para el uso ético de la inteligencia artificial para las entidades públicas, pero pues da una línea, porque hay una ley en trámite, creo que hay 2 leyes en trámite sobre ética, el uso ético de la inteligencia artificial en Colombia, pero mientras tanto, pues tener claro todo este tema de la gestión de datos, y más ahora que ya estamos en la sociedad del conocimiento, donde todo lo que les pongamos a ChatGPT, DeepSeek, pues nosotros mismos estamos entregando nuestro conocimiento a estas grandes empresas. Entonces ahí tenemos que decidir si no solo antes dábamos nuestras fotos de vacaciones en redes sociales y ahora estamos dando la información, el know-how de las empresas. Entonces hay que tener cuidado. Sí, ya compartí la cátedra de ciberseguridad que estamos montando. El interés es que la cátedra, justamente, vamos a tener un componente Big Data. Entonces, vamos a ver quién lo va a dictar, porque yo estoy llamando, yo creo que, bueno, todavía no la avisé, pero tenemos una amiga que está trabajando el tema desde hace años, pero vamos a trabajar desde la custodia de información, porque es de Internet a la ciberseguridad. Y estamos utilizando, Jorge Mario, ya puedes hablar del evento en Cartagena. Vienen muchas sorpresas, eso quería decirles, vienen, y qué maravilla lo de Cartagena además, y qué delicia también retomar actividades como 48 horas, y cuando las menciono no es para decir, mire lo que estamos haciendo, no es mire lo que vamos a hacer. Este es un proceso colectivo, de hecho todo este escenario de la especialización de la que estamos aquí tan orgullosos en la U de Cataluña es precisamente uno de las experiencias grandes con nuestros grandes aliados Philippe, Ana, UPortic y la U de Cataluña, que es, digamos, somos también unos aliados, y vienen eventos maravillosos precisamente en Cartagena con un énfasis muy fuerte también en ciberseguridad y muchos temas que vamos a abordar acá. Pero me gustaría que acá Milena si me permite, sí. El evento de Cartagena es con RIPSI y TED. Nosotros somos aliados y estamos en el grupo de investigación, pero es RIPSI directamente la red iberoamericana de blockchain y ciberseguridad que lo está organizando con la U de Cataluña, y nosotros estamos ahí metidos también. Exacto. ¿No? Entonces estamos muy contentos también con ese nuevo logro. Entonces, Milena o Camilo, si nos quieren compartir un poco sobre la especialización.
Sí, claro que sí, profesor Jorge, muchas gracias. Bueno, para la idea también de este webinar es invitarlos y darles a conocer la especialización en Big Data y Analítica de Datos que la Universidad de Cataluña está por dar inicio. Empezamos el próximo 31 de marzo. Es un posgrado que tiene una duración de un año académico, es de modalidad 100% virtual. Tendremos unos beneficios muy importantes con descuentos del 40% a los asistentes de este webinar, con unos beneficios adicionales a los estudiantes de la universidad o egresados de la universidad. Los invitamos a que nos escriban a través del número o del link que hemos dejado en el chat para que puedan solicitar información adicional, puedan hacerse acreedores de ese beneficio y puedan obtener pues más detalles con referencia al posgrado, el plan de estudios y pues demás temas también académicos. No sé si lo puedas compartir de nuevo, porque como acabo de hacer esta formación con el SENA, muchos me preguntaban sobre este tipo de formación. Dicen que esto es más que pertinente. Y como fueron participantes de diferentes ciudades. Este es un virtual, ¿cierto? Sí, es virtual. Ahí nos acaba de compartir Camilo el brochure. Están preguntando, Milena, si para las empresas hay algún tipo de descuento. Sí, por supuesto, hay beneficios muy importantes y les voy a dejar aquí de nuevo el enlace. Bueno, sí, qué pena, Camilo, ya lo había dejado. Les voy a dejar también el número de WhatsApp de la universidad y el link que los lleva directo al WhatsApp para que se puedan contactar si desean de pronto recibir mayor información, pues más detallada con referencia al tema de los beneficios económicos. No sé si de pronto con referencia al webinar también pues alguien quedó con alguna inquietud, ¿todo estaría claro? Acá preguntan si que para extranjeros aplica el 40% de descuento. Bueno, es importante aclarar que en Colombia, para realizar una especialización, el Ministerio de Educación Nacional solicita que para los extranjeros cuenten con la convalidación del título en nuestro país. Si cuentan, por supuesto, con ese requisito, por supuesto que la universidad pues tiene las puertas abiertas a nacionales y extranjeros para realizar el posgrado con los requisitos que se requieren. De resto, no hay ningún problema. Muchas gracias, Milena. Y bueno, estén muy pendientes de la página web de la U de Cataluña, por supuesto también de UPortic, porque estaremos brindando muchísimas y numerosas informaciones para que todos participemos y estemos vinculados. A todos, muchísimas gracias, especialmente, por supuesto, mi querido Filip, mi querida Ana, y aquí estaremos muy pendientes de todos los temas que tengan a bien compartirnos. Por acá nos pregunta Milena, ¿se requiere manejo de programación en la especialización? Bueno, eso sí lo tendremos que manejar con el tema de los expertos académicos, que son pues los que nos informan. Sin embargo, la universidad dentro de la especialización tiene unos cursos nivelatorios de fundamentos de programación con Python, de estadística empresarial, que les va a ayudar muchísimo. De pronto sí hace falta algunos tipos de conocimientos para ingresar al posgrado, se sientan más seguros. Esos cursos nivelatorios les va a permitir tener pues los conocimientos previos para poder realizarlo. Muy bien. Y sí, hay muchas herramientas que igual también nos facilitan mucho los procesos y aquí lo pueden ver tanto en la oferta de la especialización como en los diplomados y en el pregrado. Bueno, yo creo que igual cualquier pregunta, inquietud, también estaremos atentos desde el WhatsApp y desde todos los lados de información de la universidad, ¿cierto, Milena? Disculpe, qué pena, ¿me puede repetir? ¿Es tan amable? ¿No le alcanza a escuchar? Sí, no, que igual cualquier inquietud adicional pueden consultar en la página web, en el WhatsApp, en todos los datos que nos habías brindado, ¿cierto, Sí, Milena? claro que sí, estaremos muy atentos. También los estaremos contactando pues a todas las personas que han ingresado al webinar. Les compartiremos, por supuesto, la grabación de esta reunión que les va a servir muchísimo y estaremos también pues pendientes de las inquietudes que surjan sobre el posgrado. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, Milena. Muy buenas noches. Igualmente, Philip y profesor. Ana, Buenas noches. un abrazo muy grande. Iqueros de provincia nos manda un poquito de calor a Bogotá. Uy, sí. Vale, hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Sí, la presentación se va a compartir.